Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva o cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Sagitario, voy a dar paso a tu lectura con unos estrenos magníficos. Una baraja de sueños y del universo para recibir todos estos mensajes que tú estás canalizando, que te van a mostrar el camino en el amor y en otras áreas de tu vida. Una baraja que se llama Tú estás aquí, Sagitario, y que la emplearé después de mi oráculo. Una baraja de tarot que se llama Star Power Tarot, muy colorista, psicodélica y muy alejada de la interpretación habitual que tiene Rider Waite. Vamos a ver lo que te depara, Sagitario. Y las dejaré a un lado junto con este oráculo que es mío, con 110 cartas y con todos los mensajes de amor que tu persona tiene dentro de su corazón. Y ahora sí, Sagitario, os recuerdo que mis lecturas son atemporales, aunque esté hablando de esta semana de julio y próximos 3 meses. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación, porque sé que algunos tendréis una pareja estable, otros deseáis encontraros con una persona con la que estáis chateando a la distancia, saber de vuestra alma, llama gemela, vuestro ex o alguien a quien amáis desde hace muchísimos años. Sé que hay personas que me decís, Esther, yo llevo 20 o 30 años esperando. Es posible, amigos míos, reunirse después de tanto tiempo. Sagitario, voy a sacar unas iniciales para ti. Primero, sacarlas bien. Sagitario. Sagitario. Y estas son para vosotros. La S, W, la I, la D, la K, la H, la M y la B. Amigos míos, me podéis decir en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y bien, Sagitario, ahora sí, vamos a empezar. Gracias de corazón por los que habéis llegado al canal, bienvenidos a nuestro canal. A los que me seguís desde el primer momento, gracias por vuestros comentarios, likes, activar la campanita porque llegan nuevas lecturas con nuevos oráculos y barajas muy especiales. Y estoy haciendo algo más, Sagitario. Esta baraja que veis de 120 cartas con toda la información, y no solamente en el amor, cuando yo tengo delante algo o algún aspecto material, también os lo diré. Y he querido hacer algo, amigos, que vamos a tenerla, espero, este verano, con números, más del 11-11, porque sé que muchos estáis viendo otros, puede ser el 2-2 o el 5-5. Vamos a saber lo que os dicen cuando tenga esta baraja con estas nuevas cartas. Bien, Sagitario, yo invoco a mis guías espirituales, a mis ángeles y arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros, Sagitario, luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis buscando. Amigos míos, si me conocéis o acabáis de llegar aquí al canal, yo soy Sagitario, mi sol en Sagitario. Sois y somos muy optimistas. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas, amigos. Voy a preguntar qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? Sagitario, un rey de bastos, alguien que siente mucha pasión por ti, es tu cómplice, un hombre o mujer, son energías, os lo quiero repetir siempre, con mucho poder. Esta pareja que está abrazándose en un lago, ¿los veis? Es como yo quería ejemplificar al rey de bastos, porque es alguien que puede ser también muy coqueto, que haya tenido muchas conquistas en su vida, Sagitario, tú lo sabes bien. Y sin embargo siempre se quedará con la mujer u hombre con los que se lleve tan bien, que pueda hablarle de sus sentimientos, de todo lo que le preocupa, con quien se entienda a nivel físico y también espiritual, porque es un rey de bastos, sostiene este gran basto, igual que prácticamente que el gran as, hablándome de la intuición. Es una persona que te entiende muy bien, con él has congeniado, tus momentos íntimos son muy placenteros, Sagitario, con él te puedes divertir, reír, le encanta
experimentar, traspasar todos los límites en muchos campos de su vida y te echa de menos. Aquí hay mucho entendimiento, atracción entre los dos, es mutuo. Tú le excitas muchísimo, Sagitario. Tu gemelo puede comprenderte, claro que sí, porque es una persona muy sociable, tiene experiencia ante la vida. Yo ya siento con esta carta que sí ha tenido otras relaciones con mujeres u hombres y te ha elegido a ti. También le hace reír mucho, le encantan tus ojos y tu sonrisa, Sagitario. Su enorme intuición, como yo ya os he dicho, le permite ver lo que tú escondes, tus secretos. Vais a tener este nuevo comienzo con una persona que se siente muy joven, porque el Rey de Bastos nunca le gustaría crecer, sino ser eternamente joven, como si tuviera 20 años. Tiene mucha vitalidad y ganas de emprender siempre nuevas aventuras en su vida. Lo hará contigo. Y tengo este primer signo para ti, Sagitario, que es Leo, un signo de fuego como tú. Leo, Rey de Bastos. Leo, voy a poner aquí. Leo, será él quien se comunique contigo, Sagitario. Os lo pasáis muy bien juntos. Tenéis recuerdos, muchas risas, estoy sintiendo, no solo a través de la carta, sino que con esta persona tenéis un entendimiento muy alto, os lo he dicho, desde el cielo a la tierra, como sois vosotros también, como la templanza. Aquí está esta persona, con empatía. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de julio y los próximos 3 meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Tu persona es conquistador. Es él o ella quienes quieren seducirte, ganar esta partida. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de julio y en los próximos 3 meses. Te amo, amor mío, estoy fascinado por ti. La carta de fascinación, cuando yo la hice, amigos míos, si me conocéis, yo pensaba en la emperatriz. En la carta original de Rider-Waite, de ese número 3, arcano mayor, la emperatriz aparece representando la vida en este planeta. Todo lo que son las montañas, los ríos, los árboles, los pájaros, los niños. Pero hay una faceta suya que es muy sensual, sexy, como a él le gustan. ¿Qué 2 cartas para empezar, Sagitario? Me encantas. Contigo me divierto, me encanta explorar el mundo y además veo en ti a mi emperatriz, a una mujer deseosa, fascinante, que se abre como si fuera una flor y que yo voy descubriendo también. Tienes secretos, Sagitario, a tu persona le encanta también ese aire místico que tú tienes y muy profundo. Él te mira en estas 2 imágenes, 2 cartas juntas, como si fuera una emperatriz y este gran rey. Los 2 sois muy poderosos. Tú también estarás haciendo algo en la vida que sea muy grande, Sagitario. Vas a llegar lejos. Te mira y te está observando. También si es a través de redes sociales o si estáis en un entorno cercano, está muy cerca de ti, te está abrazando. Aquí te toca. Quieres sentir tu pecho y tu corazón. Estás dentro de él como si estuvieses aquí. Veis sus piernas y él te acaricia, te abraza. Aquí hay mucha excitación, hay amor y adoración. Y no me refiero a ponerse de rodillas, sino a una adoración mutua, porque él ama tus valores también. Eres íntegra o íntegro. Tienes muchas cualidades. Eres tú también sociable, Sagitario, y esta persona lo reconoce. Ellos te ven como la mujer más increíble que han conocido. Aunque yo veo que en su vida ha habido otras personas, no como tú. Sus deseos están fuera de control cuando te percibe, cuando te piensa. Pídeles todo lo que tú quieras. Como un rey de bastos te lo dará. Tú estarás con él en su trono. O ya lo estás, Sagitario. Ya lo estás. Esta carta magnífica. ¿Qué más, Sagitario? Porque le provocas mucho, tiene fantasías contigo, te lo habrá contado alguna vez. Los 2 tenéis ese impulso tan grande del fuego. Puede que tu persona también tenga fuego en su carta astral. Cuando habéis estado íntimamente o lo esperáis o habéis chateado, sabéis que vuestras conversaciones también son muy íntimas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Amigos míos, te recuerdo, estaba hablando y lo he dicho anteriormente ya con el Rey de Bastos y esta carta de fascinación. ¿Recuerdas
todo lo que hicimos juntos o los planes que teníamos. Aquí hay un globo terráqueo, te estoy mirando. No importa si estáis alejados en distanciamiento con esta persona, si vive, puede ser en la misma calle, en la misma ciudad o en países diferentes. Aquí hay tantos recuerdos vuestros de lugares a los que habéis ido o os gustaría ir con esta persona. No quiero que os quedéis anclados, como yo hice esta carta, en el pasado, porque ya no lo podemos cambiar, amigos. Si este pasado es nostálgico y te hace feliz, Sagitario, sí quiero que lo recuerdes. Pero lo que yo siento con esta tirada no es más bien tantas dificultades con lo que yo estoy viendo ahora, sino que los dos permanecéis como en ese pasado, en ciertos instantes de vuestra vida que no queréis olvidar, porque sabéis que esta persona es para vosotros. Estos son vuestros recuerdos. Vais a hacer un viaje con esta persona y a tener movimientos. Este Rey de Bastos también está por moverse y por conduciros a algo más. Pensad en el presente y futuro que os aguarda, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? Amigos, ahora veis, es que estoy muy emocionada. Muy emocionada. A veces tengo que parar porque ahora mismo tengo mi vello, que lo veis. Estoy... porque desde la primera carta yo ya sentía esa compenetración. Luego he visto esa carta que me habla como una emperatriz y un emperador juntos. Te recuerdo, amor mío, a cada paso que he hecho, que he dado en mi vida. Si me distancié de ti o esta persona te dejó, porque yo canalizo los mensajes que me van llegando a través de mi intuición o lo que me dicen mis guías espirituales. Siento si te dejé marchar. Aquí estás. He estado en otros lugares, con otras personas, con otras parejas. Y nunca te he olvidado. Te he estado buscando alrededor del mundo. Ni siquiera entendía por qué soñaba tanto contigo. Porque eres mi alma o llama gemela. ¿Lo sientes, Sagitario? ¿Lo sientes? Porque nosotros, ya sabéis, somos muy espirituales. Queremos estar tanto en el cielo que a veces nos olvidamos de la tierra. Para nosotros tiene más importancia ese mundo, nuestra alma. Y aquí está el 11-11. Podría detener esta tirada y seguir con otras barajas y no siempre pasa. Cuando ya estoy viendo estas cartas, ya lo sé. Aquí hay mucho fuego. Rey de Bastos, estoy hablando de signos de fuego. Y aquí tengo este 11-11. Os he dicho antes, estoy haciendo en mi nueva baraja nuevas cartas para hablar de otros números, porque quiero que os guíen, amigos. Esta pareja, tú y él, como desde la primera carta, juntos, abrazados, sintiéndoos con mucho placer, intensidad, éxtasis. Aquí todo está esbozándose desde hace tantísimo tiempo, Sagitario. Tú has visto esta secuencia porque es la de las llamas gemelas. Continúa tu viaje, lo estás haciendo bien. Eso es lo que quieren decirte tus guías espirituales y tu persona que está en tus sueños. También a través de todos los números y las señales que ves, señales, intuición. Los guías espirituales que tiene Sagitario te muestran cómo estar con esta persona. Quiero que seas feliz, porque sin ser felices, Sagitario, no podemos estar en unión con nadie, y mucho menos con un alma o llama gemela. Los dos estaréis juntos y os devoraréis con la pasión, además con sentimientos muy románticos. Te amo, amor mío, como una emperatriz. Estoy en tu alma y estás en la mía. Te querré para siempre, en esta vida y en las siguientes, como en las vidas pasadas. 11-11, fuego eterno, creando, convirtiendo también el mundo a veces en caos para volver a sembrar otra vez. Amigos, 2 cartas más porque está todo muy dicho. Fantástico, Sagitario. Tienes a alguien que te está esperando. ¿Cuánto has llorado por esta persona? Y él también por ti. Un 3 de espadas, Libra. Tampoco él se siente en balance con su vida. Y una carta más para Sagitario. Tantas lágrimas que ha habido con vuestra separación. Almas y llamas gemelas en esta tirada. Despertar espiritual. Ejercicio del espejo. Amigos, escribe tus sueños. Un as de espadas, Acuario, Libra, Géminis.
también en la base de la baraja, hablándome de que algo se va a revelar, la verdad estará aquí, tu persona iniciará esta comunicación, rompiendo tantos prejuicios y encontrando esta información que para él o ella ha sido también difícil, entender quiénes eran. Escribe tus sueños, los estás teniendo, Sagitario, con tu persona. Pueden ser románticos, íntimos, que estéis viajando por muchos lugares, como en la carta de recuerdos. Que hagáis, que sean sueños premonitorios, os estén mostrando el futuro, vuestro hogar juntos, vuestros hijos, si los tenéis, que os veáis embarazadas. Los sueños os están revelando vuestra verdad. Apuntadlos cada día. Este despertar espiritual es un despertar de conciencia, llegando vuestra alma, que estaba en el universo, no estaba aquí, solamente en la Tierra. Un día estaba allí y decidisteis, los dos juntos, volver a reencarnaros en esta Tierra. Aquí, los dos despertasteis. Eres tú y él mirándoos en un espejo. Todo tu reflejo está también en él. Haz esos cambios que debas hacer, Sagitario, aunque veo que vas por el buen camino con este 11-11 y con todas las cartas tan maravillosas que tengo aquí. Él no está lejos de ti, sino aquí mismo. Cuando te mires, asume quién eres, Sagitario. Esta alma o llama gemela, entregada al mundo también. Maravilloso, Sagitario, maravilloso. Tengo aquí este 3 de espadas con mucho dolor. En un momento de vuestra relación o separación llorasteis mucho. Pudo ser una desilusión que tuvisteis con vuestra persona, traición, terceras personas. Os he dicho que yo ya siento la energía de un hombre, mujer, que ha estado conquistando a otras personas, buscando su amor. Es alguien que no muestra sus sentimientos tan fácilmente, aunque es muy abierto y sociable como ese rey de bastos. Puede incluso estar liderando a otras personas, tener negocios, ser alguien poderoso. Ha querido encontrar un alma pura. La halló en ti, Sagitario. Cuando te perdió o ahora en este momento de separación también llora. Te sentiste con el corazón muy apuñalado. Vas a recobrar tu esperanza y a transformar este dolor en algo muy positivo, porque mirad qué cartas hay. La ascensión espiritual también significa que podéis perdonar a la otra persona, a vosotros mismos, iniciar una nueva etapa en vuestra vida. Ellos se sintieron y se sienten culpables por el dolor que te causaron. Quiero que recobréis vuestra autoestima y transforméis vuestras lágrimas como si fuera un as de copas, llenándola, llena de mucho amor para compartirlo, como este 11-11. Y aquí voy a poner a Libra. Puede que tu persona sea Libra. Tengo aquí, ¿veis, amigos míos? Este as de espadas también, todos los signos de aire. Puede que tu persona sea Libra, Géminis, Acuario o un signo de fuego. Los dos conectados en este despertar espiritual. Alguno de vosotros dos, y siento que siempre es, casi siempre, la divina femenina la que despierta. Sin embargo, el que induce, el que despierta su divina femenina es la energía masculina. Él también tiene estos sueños contigo. Siente tu dolor y tu alegría. Estáis muy conectados, Sagitario. Y ahora sí, vamos con la baraja de los sueños, Sagitario. Tengo muchas ganas de estrenarla con vosotros y yo voy a preguntar qué es lo que quieren deciros vuestros sueños y el universo en el amor. ¿Qué quiere decirle o qué quieren decirle los sueños y el universo a Sagitario en el amor? A ver qué pasos debéis de seguir, dónde estáis. Quiero que miréis bien este símbolo de ubicación con este ojo, que puede ser el chakra del tercer ojo, o el vuestro, el de vuestra persona. Van a decirnos las cartas en qué plano mental, físico y material estáis ahora mismo. ¿Qué quieren decirle los sueños y el universo en el amor para Sagitario? ¿Qué quieren decirle los sueños y el amor a Sagitario? ¿Qué quieren decirle los sueños que vosotros tenéis y el universo, las estrellas a Sagitario? Y voy a sacar una carta, amigos míos, viendo este 11-11. Quiero canalizar, estoy pensando intuitivamente, no lógicamente, por supuesto, y quiero sacar esta carta para vosotros. ¿Qué os dicen vuestros sueños y las estrellas, Sagitario? Y esta, y veremos qué tengo en la base de la baraja. Veamos, amigos míos. Un camino de arcoíris. ¿Recordáis la carta de despertar espiritual?
Tú estás en el camino correcto, Sagitario. Ni siquiera levanto esta carta por ahora porque es que veis, escribe tus sueños. El 11-11, despertar espiritual. Voy a quedarme con esta carta aquí y a dejar la baraja porque es que necesito que no simplemente veáis esta tirada una vez, sino varias. Quiero que lo leáis. Estáis en el camino correcto. Es otra baraja muy diferente. No es mía esta baraja. Es de otra persona que la hizo teniendo en base a los sueños que tenemos y a los suyos propios. Y dice, tú estás en el camino correcto. Es lo mismo, Sagitario. Estás emprendiendo un camino espiritual muy abierto con este chakra del tercer ojo. Te invito a que hagas meditaciones y que sigas este camino del arco iris a través de todo el universo. Tu persona también está, como yo os he dicho, conectada con vuestra mente y pensamientos en el mundo mágico también. Aquí está vuestro yo superior, alineamiento, alineación y la autenticidad. Lo estás haciendo muy bien, Sagitario. Eso te dicen tus sueños, tus guías espirituales y las estrellas en el amor. Y para todo lo demás en tu vida, Sagitario, seguirás hacia adelante. Despertar espiritual. Y iba a coger, amigos míos, esta carta que la he dejado aquí para vosotros. Mirad qué bonita habitación de Lotus. Antes, sin salir la carta del as de copas, os he dicho, vais a llenar una copa de vuestras lágrimas, nacerá otra nueva relación con esta persona o con quien améis. Hay una chica que está con un perrito aquí, puede que tengáis una mascota o alguna vez lo hayáis tenido, un perro o un gatito. Está en otro universo, pero en esta habitación hay Lotus, nenúfares, igual que en el as de copas. Ella está sentada en su cama. ¿Cuántas veces lo has hecho, Sagitario? Aquí hay crecimiento, expansión y despertar espiritual. Amigos, debéis de repetir las tiradas porque veis lo que está sucediendo. Tan diferentes son las barajas y todos los mensajes están alineados. Vais a seguir creciendo, no solo en el plano amoroso, sino consiguiendo aquellos deseos que tanto queréis desde vuestra habitación de los sueños en la que dormís y también en vuestra imaginación. Aquí hay una chica que me está dando la sensación, cuando vi la carta la primera vez, que está desplazándose, cayéndose a través de un tobogán de un arco iris, entrando también dentro de un círculo, de un abismo, como veis aquí, para conseguir su manifestación. Creed en vuestros sueños, los que tenéis aquí. Son muy claras vuestras cartas, Sagitario. Os las enseño porque son muy, muy hermosas y vais a estar con lo que más queréis, alineándoos con vuestro yo superior, estando también con vuestra persona aquí, en el universo, en las estrellas, no simplemente en la Tierra. Seguid soñando y apuntando vuestros sueños. ¡Qué maravilla de tirada, Sagitario! Y estas cartas también muy hermosas. Sagitario. Y ahora vamos a ver qué quiere decirte esta persona, Sagitario. Y a utilizar mi baraja de mensajes. Y vamos a saber qué quiere decirte, Sagitario. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Tengo aquí romanticismo, una persona que te ama mucho, no solamente en el plano sensual, Sagitario. Quiere estar contigo, abrazándote, estando contigo en el sofá, en la cama. Quizás alquiléis un piso juntos o compréis una casa. Quiere tener su hogar establecido contigo. Si ha decidido, Sagitario, eres tú. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? Desde el fondo de su corazón, Sagitario. ¿Qué quiere decirle? Esos Lotus, nenúfares que también están en las de copas, están representando tanta pureza espiritual, amor verdadero. Amigos míos, esta carta, orgullo. Tengo aquí este 5 de bastos, Leo. Es una carta que se asocia también a una especie de rivalidad, de competencia. Sabe que tenéis más pretendientes y también tiene su ego esta persona. Os lo he dicho, es este rey de bastos. Tiene mucha intuición, sí, pero no le gusta dar pasos en falso. Equivocación. ¿Qué os hizo, Sagitario? Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos. 3 de espadas. Pero no dejaré de esperarte en esta vida y en la siguiente. Promesas, 2 de pentáculos, Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Él te hizo unas promesas. Parecía que quería estar contigo en una relación para siempre. Casarse contigo, Sagitario, vivir contigo. Y lo rompió. No fue capaz de decírtelo. Sí, te quiero,
deseo estar contigo, eres la persona de mi vida, porque sí tenemos un amor en la vida. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. El mundo, arcano mayor, número 21, Capricornio. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Si estáis separados en otros países, si hace muchos años que nos veis, el mundo es la finalización de todo lo que deseamos. Ascensión también espiritual, comunicación de esta persona contigo, Sagitario. Número 21, amigos míos. Transformación, la carta de la muerte, Escorpio. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres, como la carta de orgullo, dispuestos a tener una relación contigo. Te ven muy hermosa, tanto como una emperatriz. Sabe que puede perderte, Sagitario. Tengo aquí romanticismo. Tenéis canciones, películas favoritas. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Teniendo momentos también de intimidad, me refiero de cariño, abrazos, que él te hacía un masaje, te acariciaba tu cabello, te decía algo muy romántico, Sagitario, preparaba algo para ti, una comida especial. Echa de menos estar contigo. Orgullo, Leo. Si te llamase o escribiese, ¿me responderías? Teme que haya alguien más contigo, Sagitario. Eso es lo que está también pensando. Y bien, y ahora voy a sacar el tarot para saber qué más nos puede decir esta tirada tan maravillosa, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio o en los próximos 3 meses? Nos va a decir algo de tu persona y en el amor. Caballero de espadas, voy a por ti, cariño mío, corriendo para rescatarte. Como este 11-11, fascinación y el rey de bastos. Cuando lo tenga muy claro, va a estar, porque ya está indagando sobre tu vida, Sagitario, intentando saber si estás con otra persona, si te has enamorado de otro o de otra. Viene corriendo, amigos míos, Sagitario. Si no vieseis las tiradas que las estoy haciendo, yo no las hago con cortes ni edición. Os he hablado de esta As de Copas, Cáncer, Piscis y Escorpio. Estoy abriendo el universo para ti. Con este abismo, este agujero, esta espiral. Y estoy trayéndote mi amor eterno para estar contigo más allá de la cima de estas montañas, en el cielo. Os he dicho, ¿recordáis los nenúfares y los lotus? Este camino que está sembrado de flores. Es una persona que tiene mucha pureza, amigos míos, y viene con este nuevo nacimiento. Reencuentro o encuentro en vuestra relación. Vais a empezar con este número 1 y este as de copas. Los dos muy felices juntos. Esta persona que tiene tantas ganas de hablar, y veis aquí que hay en estas montañas una boca y unos dientecitos. Te está mirando y este ojo te mira, conectado también con tu intuición, y quiere hablarte muy rápidamente, Sagitario. Tengo muchas fantasías sensuales contigo, amor mío. 7 de copas. Estoy hablando de Escorpio. Te imagino en mi boca, como si fuera esto una piscina o unos labios muy abiertos. Aquí veis que hay una especie de ducha. Ella se está mirando, 7 copas. ¿Hacia dónde voy? Aquí no, esta carta no tiene el mismo significado que en Rider White, sino que te está contemplando como eres, tan magnífica y radiante. Solo te ve a ti. Porque estas 7 copas que veis aquí, 7 figuras. Solo estás tú en sus fantasías y en su realidad material. Deseo, mucho deseo ardiente de tu persona, ganas de comunicarse contigo. Ya teníamos este as de espadas, Acuario, Libra, Géminis, 9 de copas. Mucha felicidad para vosotros dos con Piscis, fluyendo con nuevas plantas, simientes que ya estaban sembradas desde hace mucho tiempo en vidas pasadas y que ahora vais a disfrutar los dos juntos de la vida material. Va a mirarte, a atreverse a darte esta declaración amorosa con este as de copas. Mucho deseo, verdad, te miro. Reina de bastos, eres muy sensual para mí. Sylvia Plath, evocando a la reina de bastos, escritora y poetisa norteamericana también, hablando desde el interior. Estás tú también comunicado, reina de bastos, que es Aries. ¿Qué te gusta hacer?
que sea creativo, Sagitario, muchísimas cosas, yo lo soy. Sabemos que nos encanta escribir, pintar, escuchar música o tocarla, puede ser un instrumento. Aquí, en este tercer ojo, está la clave, Sagitario. Da también rienda suelta a esta creatividad de la reina de bastos. No temas ser lo que eres. Muy hermosa tirada, Sagitario. Estoy sorprendida. Ya cada vez que hago una tirada no sé lo que puedo esperar. Caballero de espadas tengo aquí. Este as de copas, mirad amigos míos, qué hermoso, os lo enseño. Géminis, voy a por ti, estoy dispuesto a hablar, tengo esta espada y ya veis lo que representa aquí también, porque es muy luchador tu persona. En el chakra de la garganta, quiero hablar, voy corriendo por ti, a salvarte, a protegerte, a estar contigo. Tengo muchas ganas de hablarte, de saber ya cómo estás, pero que tú me lo digas. Eso es lo que piensa tu persona. Y así va a estar muy decidido, amigos míos. Empezando una relación amorosa, rompiendo reglas también con este caballero de espadas, también con el as de espadas y este as de copas. Nuevos comienzos para vosotros dos. Y bien, Sagitario, voy a dejar aquí los signos de agua. Aquí tengo Piscis, Géminis, muchos signos han salido en esta tirada. Voy a poner aquí copas, Piscis. Y ahora sí, me despido de vosotros hasta la próxima tirada. Voy a estar haciendo muchas más con nuevos oráculos, barajas, os van a encantar. Gracias por todo vuestro apoyo, likes, suscripciones, contadme en comentarios cuál es vuestra historia y qué habéis sentido, cómo es esta persona a la que amáis o queréis encontrar este nuevo amor, amigos. Pues bien, me despido hasta la próxima lectura, Sagitario, y os envío muchísimo amor, besos, abrazos, os quiero, sed felices y de vacaciones, tomad el sol, a la playa, disfrutad de este tiempo, amigos míos, que también llegará este encuentro. Sed perseverantes. Gracias a todos y nos vemos en la próxima lectura.